Esta es la entrevista al profesor Bruno Castillo y pues nos gustaría comenzar con una pregunta pues un poquito para que tú nos cuentes acerca de tu trayectoria. Mi trayectoria teatral comienza con mis estudios principalmente. A pesar de que, bueno, yo tuve encuentros con el teatro desde la primaria, alguna vez estuve en una obra en la primaria, ¿no?, en el Instituto México, y también cuando estuve en la preparatoria en el Instituto Juan Escutia, pues también ahí algo hice en la clase de literatura, por ejemplo, ahí pues yo me descubrí que me gustaba el teatro y dirigir y de hecho ahí empecé, o sea, hice una pastorela, por ejemplo, con el maestro de teatro de ahí de la prepa y pues ahí hicimos una pastorela y descubrí que pues el teatro era lo mío, o sea, yo era el diablo. Y luego, pues me seguí con él, con el mismo profesor, me seguí con él, la montó de forma profesional en el convento del Carmen. eh, y pues ahí estuve yo de diablito y todo. Entonces, pues ese fue como que mi primer acercamiento como al teatro profesional y ahí fue totalmente mi decisión de dedicarme al teatro de lleno. Y pues entré a la Escuela de Arte Teatral creo que en 1993 y egresé en el 97. Principalmente lo más significativo de la carrera de Bellas Artes fue estar con Bruno Berti. Sin embargo, agradezco muchísimo también haber estado con Héctor del Puerto, Alberto Velázquez, Felio Eliel, fueron mis maestros y después Bruno Berti totalmente, ¿no? Entonces ahí es de hecho en donde empieza esta idea del trabajo de secuencias de movimiento, porque es lo que él trabaja, ¿no? A la hora de salir de la carrera, a la hora de egresar, inmediatamente logré encontrar trabajo. O sea, independientemente de que tuve trabajo como actor, ¿no?, un poquito saliendo, ¿no?, emergente y haciéndose espacio en el mundo profesional, también logré darme un espacio. O sea, curiosamente se me empezaron a solicitar hacer asesorías físicas. O sea, de entrar y más bien, o sea, de hecho, la primera asesoría física que hice ya de forma profesional fue con Martina Costa. Fue las historias que se cuentan los hermanos siameses con Ari Brigman y con Mario Oliver. Principalmente. Entonces, el trabajo que realicé con ellos dos justamente fue el trabajo de los siameses. Martín al principio tenía una propuesta, su primera idea de producción era un gran corset, ¿no? Por ejemplo, que estuvieran, eran los siameses, entonces iban a traer un corset, ¿no?, juntos. Entonces yo le propuse que fuera todo lo contrario, que más bien lo hicieran con un trabajo corporal, estuvieran pegados, ¿no? Pero es como si una postura que tenía uno, o sea, si uno está así, por ejemplo, ¿no? Entonces uno se ponía así y el otro ponía la mano. Entonces como y el otro estaba así, ¿no? Entonces el otro ponía la mano, entonces es como si los dos hicieran la posición del otro, entonces, y se movían y estaban pegados por la cadera. Siempre tenían que estar pegados por algún lugar, pero se movían, ¿no? Entonces, eso fue un trabajo muy interesante y ese fue como mi puerta de entrada también al mundo profesional como asesor físico. Entonces, pues como actor, pues he tenido la oportunidad de trabajar con varios directores del teatro mexicano, como, a ver, vamos a ver, hace mucho, no sé, que no tengo mi currículum aquí a la mano y ya hace mucho que no los nombro. Pero trabajé bueno, pues obviamente, ¿no?, con Martín, con Juliana Fessler, con Iona, con Alejandro Vélez, estuve con Antonio Serrano en lo de Molière. Eso fue una sustitución, nada más que también fue una gran experiencia. ¿Con quiénes más? Con David Holguín, claro. Y pues obviamente con Israel Cortés, con Agustín Mesa, o sea, todos ellos pues directores, ¿no?,
con los cuales trabajé como actor y como asesor físico también para David Holguín, para Daniel Jiménez Cacho y para Salvador Garcini, en una No. Electra que hizo, ¿no? Entonces ahí he tenido oportunidad de trabajar, de repente poder hacer asesoría física, por ejemplo, para Nailea Norvin, para Margarita Sanz, para Rafael Sánchez Navarro. O sea, entonces ha sido pues muy interesante, ¿no? Trabajar desde esa perspectiva, desde la solución de problemas escénicos, que es lo que yo le ponía, ¿no? O sea, porque era cuestión de la cosa de física, ¿no? Que es algo que no sé ahora qué tanto ya se use, ese rubro del asesor físico, ¿no? El que se encarga justamente de todo lo que tiene que ver con movimiento, ¿no? Y también, por ejemplo, calentamiento de los actores, entrenamiento de los actores, capacitación de los actores para trabajar con cierto elemento. Por ejemplo, con Daniel Jiménez Cacho trabajé haciendo asesoría física para Laura Almela y para Mariana Jiménez. Entonces, trabajaban alrededor de una silla de barbero. Toda Ok. la obra era alrededor de una silla de barbero. Entonces fue muy rico también el trabajo, como tú lo sabes también, la exploración de los objetos. Entonces, que es parte de mi preparación. Entonces, obviamente, pues, es algo pues, que se utiliza mucho, ¿no? Que resulta muy útil de repente tener para un director, pues, esa posibilidad, ¿no? De alguien que se encarga de las cuestiones de movimiento y sacar más partido a veces de las cosas, ¿no? O sea, a veces los elementos escénicos que tienen de primerazo, o sea, de entrada, se le puede experimentar mucho más, ¿no? Entonces, bueno, eso y ya después llegué o sea, después de la vida profesional así, por cuestiones de la vida, viajes y también que pues no todo en la vida es teatro, también hay vida. Claro. Entonces, pues yo también ya pues viajé y ahí pues me desconecté un poquito del teatro institucional y empecé a hacer teatro independiente. Porque pues me casé en Ecuador, ¿no? Con artista Erika Matroff. Entonces, con ella hicimos Teatro Brujo. Entonces, ahí es mi entrada al teatro independiente, ¿no? Y eso. Entonces, ya también viendo la cuestión de la dirección, fue que viene la historia del Colegio del Teatro Dramático y Teatro. Pero creo que ya esa es ya estoy monopolizando la palabra. Claro, bueno, pues Bruno Bert, como te lo digo, pues él fue de primera mano la información, ¿no? Porque pues sí, él estuvo ahí con Eugenio y se conocen y cuando han venido pues conversan y todo. Entonces, pues sí, o sea, él ha sacado ya muchas generaciones de actores. Él normalmente toma los últimos años y es un gran director también que maneja el lenguaje de Eugenio Barba. Entonces, pues obviamente pues el trabajo que realicé con él, pues muy, muy bueno. De hecho, lo que pudimos realizar fue, nosotros hicimos un extraño jinete de Michel de Gelderode, y hicimos una creación colectiva que se llamó En busca de los dioses, ¿no? Esa es una creación colectiva. Y nosotros nos quedamos el siguiente año e hicimos la Catedral de la Luz. Entonces, esos son como los montajes con los que yo pude trabajar con él. Y después tuvimos una experiencia ahí en las áreas verdes del CNA que se llamó Tierra de Garzas, un espectáculo de teatro de calle. O sea, también, de hecho, pues Bruno B. también, porque obviamente también es parte de la propuesta fundamental de Odín. O sea, las primeras exploraciones que vemos pues son de teatro de calle, ¿no? Que vemos a Iben, a Torger Betal con la bandera, Iben con su personaje del tambor, de la máscara blanca, pues son del teatro de calle. Entonces, eso también lo maneja pues Bruno Bert y claro, por ejemplo, pues él maneja, por ejemplo, mucho la experiencia que fue, por ejemplo, eso es mucho referencias medievales, tipo de
del Bruegel, el Bosco, ¿no? De Rabelais, un poquito escatológico. Entonces, también su exploración de objetos en espacios abiertos resulta muy, muy interesante. El trabajo con banderas, el trabajo de combates escénicos, tipo medieval era la propuesta. Y ahí yo hacía un bufón. Hay un bufón que incluso había una parte, había un árbol. Hacíamos una escena junto con Arifo Valle, que él era como un sabio, ¿no? Borracho. Entonces, un árbol que tenía una rama, salida gruesa, rama, y ahí colocamos una horca, ¿no? Y para poder reproducir, por ejemplo, la imagen del ahorcado del tarot, ¿no? El que está al revés. Entonces, esa era la idea, ¿no? El bufoncito, entonces metía, por ejemplo, la piernita y quedaba así, colgado. Entonces, por ejemplo, ahí es como mi primer también coqueteo, obviamente, con el circo, porque también hay un poquito de preparación en la acrobacia, ¿no? Obviamente en la ENAT, y pues, más el trabajo de Bruno Bert y todo esto, pues obviamente había una cuestión muy física y acrobática, entonces también ahí empieza también un poquito encaminarse, mi camino, cómo se bifurca hacia el circo. De hecho, pues todo, te digo, fue empezando también, como salí muy entrenado, o sea, era un actor como muy entrenado, muy enfocado en la idea de lo físico. Lo primero que empecé a trabajar también, o sea, creo que responde a una época, más que a una trayectoria, corresponde a una época. Acuérdate que cuando hacen el Centro Nacional de las Artes, también está toda la idea del arte multimedia. Entonces está toda esta idea de que el arte debe de ser el arte escénico es un lugar de encuentro de artes, ¿no? No es nada más teatro, danza, todo separado, sino la idea de que se entremezclan. Entonces lo que está pasando a finales al finales del siglo pasado, en los 90s, ¿no? Entonces cuando también inauguran el Centro Nacional de las Artes y bueno, pues evidentemente ahí era lo que se promovía. Entonces yo, por ejemplo, también tuve la oportunidad de trabajar con personas en el ámbito de la danza. Primero ahí el ámbito de la danza. Entonces, ¿qué estaba pasando? Por ejemplo, en la danza había un grupo, bueno, existe, Asalto Diario. Entonces, Asalto Diario, por ejemplo, ellos empiezan a trabajar con arneses. Se empiezan a hacer danza, entonces arneses y cuerda. Entonces pones la cuerda, el arnés, ¿no? Clac, te conecta y la búsqueda, ¿no? Que puedes hacer corporal desde ahí. Y también había otro grupo de bailarines que también que empezaron a explorar con las telas, que se llamaba Unión Libre. Okay. Era Javier Moreno y Armando Pérez. Y ellos, Javier Moreno, él va a terminar siendo, después será director de CEPRODAC en un tiempo. Entonces, o sea, y ellos empiezan a hacer, entonces hay una especie de cruce, ¿no? Entonces ahí está, todo esto se llega a concretar en un proyecto que se llamó Erótica de Fin de Circo. Erótica de Fin de Circo fue un proyecto que se presentó en el Centro Nacional de las Artes que dirigió Israel Cortés, con un gran equipo, pero la propuesta era muy, muy curiosa. Ya desde antes había llegado una corriente rusa que llegó con el maestro Ramírez Carnero, que hizo un montaje todavía atrás del auditorio, en la orientación, que era Jojo, y tenía que tener circo, o sea, era como un mundo, sucedía en un circo la obra. Entonces, pues justamente propuso que los actores se entrenaran en circo. Y los entrenó uno ahí ruso, que se llama Anatoly Lukachuk, ¿no? Entonces, junto con esta oleada de rusos, llega Danil Artomonov, llega Mikhail Shatin, que es Misha, ¿no? Mikhail Shatin, y él es el que hace la cosa de circo en Erótica de Fin de Circo, Misha. Y lo que hacen es que algunos bailarinas y actores
los entrenan un poquito en circo, ¿no? Pero poquitos, en danza aérea sobre todo. Lo que había era la danza aérea, ¿no? Que subirse a la cuerda, un poquito también en la cuerda floja, ¿no? No, alambre tenso era, ¿no? Porque ya también ya había trabajado Israel eso. Entonces, cuando eso lo vimos, todos los estudiantes que estábamos en ese momento en el Centro Nacional de las Artes, y fuimos a ver Erótica de Fin de Circo, todos nos quedamos así que de, órale, pues esto es, ¿no? O sea, esto es lo que queremos, porque esta es o sea, había un grupo de jazz en vivo mientras estaba sucediendo, y era un circo erótico, tenía un discurso. O sea, claro, evidentemente sí, lógicamente, pues es una consecuencia de lo que está pasando en Montreal, ¿no? O sea, del Cirque du Soleil y lo que esto empieza a inspirar en todo el mundo. O sea, sin querer copiar necesariamente, pero sí, sobre todo también está pasando que el circo se está abriendo. El circo ya no es solo la tradición de las familias, ¿no? O sea, y se van pasando y se guardan los secretos. No, empieza a suceder que se empieza a esparcir el conocimiento de las técnicas circenses. Entonces, todo esto está la coyuntura en la cual pues yo estoy ahí. Y de repente, pues yo nomás de repente dije, ay, oye, yo estaba entrenando con Gabriela Tapia de Comparsa Andarte, estaba entrenando zancos, estábamos haciendo danzón en zancos, ¿no? Wow. Ajá. Y estábamos entrenando y entonces vi que había la compañía de Circo Raus, de los de Circo de Mente, de los de Circo de Mente, los de Erótica, ¿no? Entonces yo dije, ay, a ver, entonces la productora era Blanca Forzán, productora también de Martina Costa, amiga mía. Entonces yo les dije, oye, yo quiero entrarle, ¿cómo hay que entrarle a ese grupillo? Yo quiero ver cómo, háblales de mí, háblales bien de mí. Y me dice, Sí. no, sí, va a haber como un taller de audiciones. Y yo, pues yo le... Y hubo un encuentro como de audiciones con muchos artistas ahí y no, pues yo me quedé trabajando con Israel un tiempo. Y ahí es como mi inicio en el circo y obviamente es algo que se empieza también se empieza a reproducir y es en donde yo también pues termino trabajando con varias compañías de circo porque pues yo vengo del teatro. Entonces, esta idea o sea, de justamente hasta lo que estaba pasando, y bueno, ¿qué tal si al circo ya lo dejamos de que sean solamente una estructura tipo varieté, o sea, en donde se presentan diferentes números y no tienen nada que ver uno con el otro? La idea es darle un hilo conductor, una coherencia, una dramaturgia, que tú también sabes que no necesariamente todos los del Cirque du Soleil la tienen. Hay unos que Claro. sí y otros que no, pero, ¿no? Entonces, obviamente yo era el teacher del teatro. Y también obviamente estuve dirigiendo cuando también Silvestre Mejía y Shana Tavsky hacen su emprendimiento de Casa de Artes y Circo Contemporáneo, que es un lugar que está ahí en Coyoacán. Entonces es un lugar también de entrenamiento de circo. Entonces en la inauguración, para la inauguración de ese espacio, Silvestre me habló y me dice, oye, pues ¿por qué no hacemos un espectáculo de inauguración? No, pues sí, entonces pues yo lo dirigí, ese espectáculo de inauguración, y de ahí surge el concepto, porque el espacio parecía, es así con ladrillos como aquí, surge un concepto que es la fábrica, ¿no? La fábrica, que es, o sea, como un lugar en donde se fabrica el arte circense. Entonces, de ahí, de ese espectáculo lo metimos a concurso para Bellas Artes para temporada en el Julio Castillo y sí salió seleccionado. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de presentar la fábrica Circo Hecho a Mano en el Julio Castillo, que ha sido como el espectáculo de circo, o sea, como que sí, que creo que el más importante a nivel de proyección y del lugar en el que estuvo y el tipo de proyecto que fue. Y después, obviamente, pues yo estoy dando clases ahora en la licenciatura de Artes Circenses Contemporáneas, que ya es o sea, la historia del Circo de Mente no queda ahí en la pirámide.
sea, Circo Demente se va a mover y va a hacer otra trayectoria, hasta que ahorita están en una carpa allá en Seforma, por Fuentes Brotantes, por ahí por Fobiste, y en esa carpa, en donde están ahora, está la licenciatura de Artes y Ciencias Contemporáneas, que pues algo que se ha tardado mucho en hacer, y yo estoy dando clases ahí. De hecho, antes de ser la licenciatura, era el diplomado de Artes y Ciencias Contemporáneas, y pues estuve de maestro desde la segunda generación, y la última generación hice yo también, dirigí el espectáculo final que se llamó El viaje de la tribu del infinito. Y luego ya que dejaste de hacer eso, o no sé si lo has dejado de hacer, ¿cómo fue ese cambio de dirigir actores teatrales a dirigir actores de circo? O bueno, no son actores, son los cirqueros. Sobre todo cuando tuve estas experiencias con artistas realmente dedicados al circo, porque claro, o sea, también es lo que comentaba hace rato, también empezó a ver, o sea, porque hay que nada más ubicar que la gente de circo pues es distinta, o sea, porque hay gente de circo tradicional, que se le llamó en su momento, que hoy se le llama más como la idea de clásico, ¿no? Que es pues el circo Atay de los hermanos Vázquez y todo, que Fuentes Gasca, pero ellos, acuérdate que les pasó, les vino el tremendo golpe de que la prohibición de los animales en los circos. Pero antes, entonces, ellos vienen de otra tradición, son los realmente que viven en sus casas, casas movibles, ¿no? Sus trailers, ¿no? Y que van ahí, se colocan alrededor de la carpa y ahí viven, ahí entrenan alrededor de la carpa. O sea, ese es un tipo de artista circense, ¿no? Está el otro tipo de artistas circense que son estos que empezaron a salir de las licenciaturas de arte, ¿no? O sea, son licenciadas, o sea, por ejemplo, Andrea Peláez es licenciada en coreografía de ahí del CNA, ¿no? Entonces, o sea, los que ya, o yo, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, pues yo ya era licenciado en actuación. Entonces, ya estás preparado en otros ámbitos, y a la hora de empezar a entrenar las técnicas circenses o empezar a trabajar con ellas, pues ya tienes como un sustento, ¿no? Un fundamento. Y están estos otros que son también los que trabajan en el circo, pero ya en el circo contemporáneo, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, estos artistas con los que tuve oportunidad de trabajar del Cirque du Soleil, como por ejemplo, o sea, un nombre que creo que a lo mejor les va a sonar, es Jeff Johnson, ¿no? Me tocó dirigir a Jeff Johnson. Entonces, eso sí es difícil de dirigir. O sea, porque son los payasos, o sea, son personas que no están, o sea, por ejemplo, una contorsionista vasca que se llama Nemiren, pues nunca había hecho nada de teatro, pues ella es contorsionista. Pero ella se contorsiona, tiene sus números de contorsión y da clases de contorsión, maravillosa, pero actuar, pues no tanto, ¿no? O sea, sobre todo, a mí lo que me gustaba en un primer momento era el teatro como la palabra. Entonces, pues obviamente un artista circense pues no tiene voz, ¿no? En el circo pues no tienen voz, ¿no? Entonces, que trabajen era como la provocación primera. Decirles, a ver, ¿qué tal trabajar con la voz? Pues ahora, pues va. Y empezábamos a crear, era creación conjunta, creación colectiva. O sea, yo siempre trabajo hasta cierto punto creación colectiva. Es lo que yo aprendí, de hecho, con Bruno Berti, ¿no? O sea, ese trabajo de la creación colectiva, y también estuve en un grupo que se llamó Cartáfilus Teatro, y también ahí trabajábamos creación colectiva. Entonces, eso es como lo que trabajo, porque también es una forma de que todos los participantes estén involucrados en la creación. Entonces, esa era la provocación primera para trabajar con los artistas, porque pues no hablan, ¿no? Y también, obviamente, pues no tienen tantos vicios a veces, ¿no? A veces no tienen tantos vicios de teatro, ¿no? Esos vicios de teatro. Entonces, es agradable trabajar o sea, porque aparte, pues tuve la oportunidad de trabajar con gente maravillosa como Cintia Beranek,
siempre pone una batuta, pone una pauta, ¿no? De qué se le pide al artista escénico contemporáneo, o sea, del siglo XXI. Porque el artista escénico contemporáneo realmente el de este siglo, al menos pre-pandemia, o sea, antes de que hubiéramos empezado la pandemia, era, por ejemplo, el artista que podía hacer todo. O sea, es volver al histrión. Claro, sí hay un cuestionamiento desde el circo contemporáneo al teatro y a la preparación del artista, de la imagen esta, de la actriz y del actor. O sea, porque la actriz y el actor como los ya grandes de la vieja escuela, de cafecito y cigarrito, ya parece ser, o sea, ¿qué más haces? Pues nomás lloro o nomás actúo. ¿Quién sabe si a la juventud se le requiera eso? O más bien asumir otro tipo de desafíos como, pues, o sea, tienes que tocar un instrumento, tienes que bailar, todo, ¿me entiendes? O alguna técnica circense, clown, hablar, todo. O sea, ese es como el perfil del artista escénico del siglo XXI, partiendo desde una idea del arte escénico, en donde se engloba el circo, la danza, la música, el teatro, o sea, es el arte escénico, más que esta división, ¿no? Porque si buscas en las bellas artes, ¿cuáles son las bellas artes? ¿No? O sea, alguna vez yo lo llegué a preguntar, ¿no? O sea, en la Wikipedia. A ver, Ajá. ¿cuáles son las bellas artes? Y curiosamente no está el teatro. No forma parte de la literatura, de la poesía, pero no está, no, entonces, y tampoco está el circo. Entonces, ¿eso qué? Entonces, considero que más bien lo que estamos hablando es del arte que sucede en el escenario. Entonces, por eso ahí ya, pues todo se encuentra, ¿no? O sea, porque pues ya estamos posmodernos, multimedia, o sea, entonces ya sí ese es el perfil del artista circense contemporáneo. Ok. Definitivamente. Definitivamente, o sea, de hecho siempre fue como algo que no era muy confesado, pero desde que estuve en la escuela de teatro, desde que estudié actuación, entendía muy claro que para dirigir había que primero entender el fenómeno de la actuación. O sea, era como de poder alejarse, ¿no? Y justamente el trabajo de asesoría física, ¿no? También me permitió esa idea de trabajar directamente con las actrices y con los actores desde ahí, más que desde atrás, sino desde lo que está pasando en la acción, en el cuerpo. Entonces, sí, definitivamente, y eso es también algo que yo sostengo en las clases que doy de introducción a la expresión verbal y corporal, ¿no? Que los directores experimenten, o sea, que las directoras y los directores experimenten el hecho de la actuación, de cómo es. O sea, si no lo experimentas, no le puedes decir, o sea, porque siempre va a ser un ente raro, loco, que quién sabe cuáles son sus procesos, o sea, quién sabe qué estará haciendo, estará calentando, qué está haciendo, por qué está haciendo eso, o sea, ¿me entienden? O sea, creo que no debería ser así, o sea, la dirección escénica debería de comprender en su totalidad el hecho, el hecho escénico, ¿no? Porque también están estos actores que están desconectados de la producción, ¿no? Sí. Que no están involucrados en todo lo que está pasando, ni comprenden todo lo que está pasando y solo son actores. Entonces, o sea, ¿dónde está o sea, ¿por qué los de vestuario no me lavaron mis calcetines? O sea, los perdieron, o sea, ¿qué les pasa? ¿Me entiendes? O sea, el mismo, ¿no? Que creo que es algo que en un momento dado yo he abandonado, he dejado atrás en el momento de que me dediqué ya al teatro, pues más independiente. Claro. Claro, lo que pasa es que ahí el tema sería, o sea, claro, en los proyectos
de circo y eso, pues he trabajado con, o sea, normalmente trabajo con los actores. Los actores construyen sus personajes y todo, pero creo que aquí lo que más debería de aportar es el trabajo que realizamos en Teatro Brujo, porque ahí, pues nosotros somos una compañía que no trabajamos con creativos. Los creativos somos nosotros. Claro. Nosotros hacemos todo. O sea, nosotros hacemos la dramaturgia, nosotros hacemos la actuación, nosotros hacemos la dirección, nosotros hacemos el diseño de producción, nosotros hacemos la iluminación, la música, las máscaras, todo. Y en nuestra última búsqueda en Homo Consumes también ya nos encargamos, ya estábamos tratando de prescindir del técnico. Ah, ok. Pero el técnico siempre ha sido algo que no hemos podido hacer una obra que sea autosuficiente, que no necesite todavía incluso de nada. O sea, entonces, esto digo, ha sido porque la propuesta de Teatro Brujo siempre fue que fuera una compañía que pueda viajar. Sí. O sea, como Mabel es de Ecuador, yo soy de México, entonces, pues tendríamos que poder viajar, ¿no? Era la idea de poder utilizar, pues, los dos escenarios, tanto el mexicano como el ecuatoriano. Entonces, Claro. parte de nuestra propuesta es que las obras tienen que caber en una maleta. Qué chido. Entonces, claro, entonces en una maletita ya, en una maleta de las que se aceptan en el avión, ahí ya va una obra. Entonces, por ejemplo, nosotros realizamos una gira a Uruguay y nos llevamos 3 obras en 6 maletas. Ah, ok, en 6 maletas. Sí, bueno, en 6. Éramos 3 personas porque viajamos con un técnico. Entonces, en lo que nosotros teníamos, viajaron 3 obras. Un cuento de invierno de William Shakespeare, Pentesilea de Henrik von Kleist y una que es nuestra que se llama Ars Erótica, que es como de cabaret. Entonces, pues esa es como o sea, la idea es cubrir las áreas uno. O sea, porque también creo que la dirección escénica debe cubrir todas las áreas. Debe de saber de los focos, debe de saber de las telas, debe de saber de los programas de edición de música y de video, de todo. La idea de la dirección escénica pues es total. Hay que comprender el fenómeno en su totalidad. Y pues bueno, ha sido la forma de poder también sobrevivir y seguir haciendo teatro y pues obviamente pues yo me doy mis propios protagónicos, ¿no? Sí, pues responde esta idea, o sea, yo como te digo, yo sí venía de algo que quedó un poquito a finales del siglo pasado, que es el teatro de grupo, ¿no? Que eso estuvo muy, muy de moda, sobre todo en Latinoamérica, la idea de los grupos como el Odín. O sea, por eso era como el grupo, el Odín, que no se separa, no, que no solo, porque no, o sea, mucho del teatro en mexicano, pues es teatro de elencos, ¿no? Teatro de elencos y de sustituciones. Ay, no, pues es que el actor ya se va a hacer una película o ya se va a hacer la novela, entonces pues llamen otro actor y pues que él entre. Y entonces son las sustituciones y todo. Entonces, ese no es teatro de grupo, es teatro de elencos. En cambio, el teatro de grupo es el teatro que no se separa, ¿no? Que es el colectivo que está junto. Esto es lo más difícil. Los seres humanos somos muy complicados. Entonces, yo cuando yo estuve en un grupo que se llamó Cartafilus Teatro, y que era un grupo de todos éramos los amigos del bosque, íbamos a comer y a todos lados juntos y vivíamos juntos, todo. Era casi la comuna ¿no? Y hacíamos teatro y ensayábamos, todo el tiempo veíamos películas para las obras, todo, ¿no? Entonces, pero había muchos problemas internos. Que si ya empezaron a andar uno con el otro, que si ya se empezaron a con este y que el otro, que ya se pelearon, que porque no sé qué, que no, porque qué dijiste, que no sé cuánto. Entonces, realmente, o sea, los seres humanos somos muy problemáticos. Entonces, esa fue mi experiencia, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo en el teatro de grupo. O sea, sí creo que es una forma de poder hacerlo. Entonces, siempre tuve esta idea como de, ay, sí sería padre tener una compañía con tu pareja, ¿no? Sería interesante.
Y es algo que, pues obviamente, conociendo a Mabel, pues Mabel también una artista escénica ecuatoriana, es artista visual, impresionante, directora, también dramaturga, todo, que yo la conozco en un festival, cuando yo fui a la ciudad de Cuenca, a una bienal en un festival. Entonces ahí yo di un taller de puntos de vista y ella lo tomó. Entonces, pues ahí, pues yo encantado, maravillados, increíbles, y empezamos a tener contacto. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, también en un contexto de teatro, siempre fue en un contexto de teatro. Yo logré conseguir que en un proyecto internacional que se hizo aquí, que se llamó Las Niñas Muertas, se logró conjuntar personas de Ecuador, de Uruguay, de Alemania, había 2 directores, 2 dramaturgos y así. Entonces fue un proyecto, entonces ahí pudo haber la coyuntura, esto se presentó en La Gruta, cuando estaba Luis Mario Moncada, ¿no? Que es la mejor época de La Gruta, y del buen centro cultural ahí también del Helénico. Y bueno, pues ahí se dio ya la idea de trabajar juntos teatro, siempre fue teatro, hacer teatro juntos, era la idea, ¿no? Entonces, y así también surge la idea de Teatro Brujo, ¿no? De empezar a decir, bueno, pues vamos a ensayar, vamos a tratar de unas obras y todo, porque ahí también a mí empezó a suceder la idea de que, pues como yo andaba viajando de aquí para allá y haciendo lo que me daba la gana, viviendo y todo, pues cuando me necesitaban en el teatro, pues yo nunca estaba. Y entonces, pues ya de repente ya no, pues yo ya no tenía tanto trabajo en el teatro, pero tenía la necesidad de seguirlo haciendo. Y entonces decidimos decir, no, pues nosotros hagamos el teatro, nosotros hagamos nuestras cosas y ya. Y así es como se surge Teatro Brujo, ¿no? De esta utopía de a ver si es cierto que se puede trabajar en pareja. Y ha sido difícil, no es fácil, pero lo hemos logrado. Y de hecho, pues hemos encontrado ya varias metodologías para hacer que esto funcione. Una de las metodologías fundamentales, pues es la esquizofrenia. O sea, por ejemplo, nosotros llegamos cuando se trata del ensayo, o sea, nosotros decimos, oye, bueno, mi amorcito, ¿ya vas a tu ensayo? Sí, bueno, nos vemos al rato. Nos despedimos y otra vez nos volvemos a saludar y, maestra, buenos días, ¿cómo le va? Maestro, ¿cómo le va? Entonces tratamos de trabajar así como en dejar muy claro los roles, porque si no se empieza a mezclar la cosa y es terrible. Pero sí hemos logrado, pues eso, encontrar un lenguaje común, una forma de trabajo. Y sí, el manifiesto sí tiene que ver con que es un grupo nómada que se mueve, ¿no? Y que trabaja, por ejemplo, nosotros no creemos en el teatro tanto de grandes escenografías, de grandes elencos, nada. Nosotros tuvimos una gran inspiración también, que nos liberó, que nos dio buen rumbo. Hicimos nuestra ópera prima que se llamó Ars Erótica, ¿no? Que estuvimos 10 años presentando esa obra. Y nos costó bastante trabajo, nos costó como bastante trabajo armarla y hacerla, nos costó 2 años hacerla y todo, y pues como que no habíamos podido hacer otro proyecto, teníamos un proyecto ahí que se llamaba Homo Consumen y que se nos había quedado ahí en el tintero y todo, ¿no? Entonces ahí, pero nosotros, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad, ya estudiando, ya yo en el colegio, estudiando, porque yo, o sea, la historia de mi historia con el colegio es otra historia también. O sea, yo ya estudiando en el colegio, pues yo era el rey del fósil, porque pues yo imagínense 40 años y ahí entre ustedes, entre los salones, no tuvieron ustedes la oportunidad, pero yo estuve 6 años ahí entre ustedes metido entre los salones, ¿no? Haciendo de oyente toda la carrera. Entonces yo ya, por ejemplo, pues yo ya estaba ahí con David Evia, ya teníamos ahí una. Entonces, con David Evia justamente en la clase de dirección, él nos manda a ver la tragedia escocesa, o sea, Macbeth, que hicieron Laura Almela y Daniel Jiménez Cacho, precisamente, ¿no? Ya ellos que tienen también su propuesta, su manifiesto, que es trabajar sin director, justamente. Ellos lo que quieren es que sean los actores y prescindir del director, ¿no? Ellos dos dirigen y se hacen eso, o sea, es un teatro de actores, ¿no? Entonces, vimos esa obra, cómo contaban el Macbeth entre dos,
y para mí fue algo que, por ejemplo, Edgar Chías decía que como un boquete en la pared, ¿no? Cuando un grupo encuentra algo de teatro, ¡pac! Y abre, o sea, abre una posibilidad, ¿no? Entonces, ese boquete en la pared que fue para mí ver esa idea, esa tragedia enorme contada por dos, para mí dije, esto es lo que es Teatro Brujo. Y obviamente también, trabajando con David Evia, pudimos conocer el sistema H, que es el que trabaja él. Entonces, con ese sistema nos dio la posibilidad de construir, por ejemplo, una pentesilea. Digo, no sé si ustedes estén familiarizados con este texto. O sea, es un texto que más me parece un guión de película de Mel Gibson. O sea, es con batallas, caballos, elefantes. O sea, es una cosa tremenda esa obra. Imposible de montar, ¿no? Al menos, o sea, si no eres la fura del Sbaus, no vas a poder hacer Pentesilea. Y nosotros la hacemos con 2 personas. Toda la obra. O sea, claro, es una versión nuestra, pero nos permite hacer eso. Y lo mismo hicimos con El Cuento de Invierno, que es una obra de William Shakespeare, que nosotros cuentan dos juglares. Entonces, estos 2 juglares somos 13 personajes, por ejemplo. Y es teatro de máscaras. Y las máscaras, obviamente, las hace Mabel. Entonces, también lo que hemos hecho en Teatro Brujo es que a veces dirijo yo, a veces dirige ella. Y ya últimamente, en nuestra última obra que se estaba presentando, íbamos a estar en temporada en El Hormiguero, con Homo Consumens, y ya no pudimos estar. Ahí es una dirección conjunta, pero en un concepto nuevo que estamos trabajando, que es el teatro parcela. O sea, parcela me refiero a, este es tu terreno y no tienes por qué meterte en él, o sea, ¿me entienden? O sea, es como, una escena es tuya y una escena es mía. Y entonces así nos vamos, ¿no? Entonces, en esa escena no puedes meter, porque si así como Laura Almela y Jiménez Cacho hacen teatro de actores, creo que en el caso nuestro, nosotros hacemos teatro de directores, porque como los 2 somos directores, y es por nuestra oportunidad de actuar, ¿no? Porque también obviamente queremos actuar. Y evidentemente aquí sí no hay fuga de energía, eso es lo fundamental. No hay el llamado, el otro, no, esto es lo primordial, porque pues es tu proyecto de vida, ¿no? Entonces lo das todo. No hay que, no es un problema hacer la agenda, ¿no? Y a ver, ¿a qué hora van a hacer los ensayos? Uy, es un gran problema. Sí, hablar con el espectador, y parece ser que el espectador estaba ahí para escuchar eso. Es una pena porque, pues, obviamente esa obra ya no creo que se pueda hacer en las condiciones actuales del teatro, porque era en El Hormiguero y sucedía en un closet. Era en uno de los cuartos de arriba del Hormiguero y el escenario de la obra, nuestra escenografía era el closet. Y nuestra iluminación eran los celulares. Y entonces ahí se metían los 12 entonces obviamente todos estábamos ahí sudando y igual. Había una escena que incluso metíamos un ventilador porque la gente no se ahogara. Pero los dejábamos que se cocinaran tantito, un ratito, para que luego metíamos así, bienvenida a la tecnología, y la metíamos así con un rezo. Y obviamente la gente sentía la idea de, pues, la tecnología, ¿no? Qué bien cae un ventilador cuando está haciendo falta el aire. En Ars Erótica, pues era eso, era ver la posibilidad de si se puede hacer teatro en pareja. De eso trataba, ¿no? De eso trataba la obra. Era como la perversión de esta pareja, era hacer teatro. Era su mayor perversión sexual. Entonces, esta era la idea. Pero en realidad nosotros fuimos encontrando, o sea, cuando trabajamos con los autores, buscábamos un poquito también una base, ¿no? Oigan, pues si nosotros nadie nos conoce y no vendemos, pues a Shakespeare sí. Kleist, claro, él sí lo conocen, ¿no? Entonces, por ejemplo, fue como esta idea de trabajar con textos. Pero ya en los últimos trabajos, por ejemplo, concretamente en Homo Consumens, parte de nuestra idea era hacerlo por querer decir algo, justamente.
era, por ejemplo, lo que nosotros podemos platicar con un vino, con una cerveza y de repente hablar del sistema y hablar de, no, es lo que está pasando, la realidad, o sea, uno se queja a veces mucho y esto, pero no hace uno nada, ¿no? Entonces queríamos justamente canalizar nuestros, pues lo que pensábamos, lo que queríamos, ¿no? Canalizarlo hacia el teatro. Entonces, Homo Consumes lo hicimos así, o sea, como diciendo, no estoy pensando en el público, o sea, porque de hecho, Homo Consumes, porque no puede, o sea, si se critica el consumismo, pues no puede decir, ay, no, pues hagan difusión para que vayan y llenemos el teatro y la taquilla y eso. Entonces, era como un relajo de eso, porque pues era contradecirse. Entonces, principalmente era un teatro que no te contradigas. Entonces, de entrada dijimos, no, que sean 12 personas, por ejemplo. 12 personas las que lo ven y no hay problema. Entonces, era tratar de ser congruentes y creo que sí lo logramos. Y de hecho, para nuestra sorpresa, cuando menos nos preocupamos por el público, sino nos preocupamos por decir lo que nosotros queríamos decir, como nosotros queríamos decirlo y divertirnos y sin ningún problema, o sea, sin decir lo que quería, ¿no? Sí logramos encontrar también interlocutores. O sea, la gente sí logró escuchar también el mensaje. Y cuando terminábamos, sí se quedaban como, hoy no, sí es cierto, llegamos a tener Y en nuestra temporada que tuvimos, pues tuvimos, claro, eran 12 personas, lleno total, todas las veces. Incluso llegamos a abarrotar el teatro y hasta llegar a meter 15. Eso. Entonces apenas hemos encontrado esa forma de sí decir lo que uno quiere. ¿Cómo ves tú el teatro en México? ¿Cuáles son las diferencias del teatro en México o cuáles son las virtudes de aquí a comparación con Latinoamérica? Bueno, es que aquí hay una tradición teatral pues muy amplia, ¿no? O sea, aquí hay una tradición bastante importante. También ha habido unos emprendimientos gubernamentales también de recintos que se han hecho, ¿no? O sea, teatros del IMSS, teatros del INBA, teatros de la UNAM. Entonces hay una infraestructura también muy importante aquí, ¿no? Y también, lógicamente, hay pues mucha gente que se ha estado queriendo dedicar al arte escénico, ¿no? O sea, es también muchísima gente. Entonces, obviamente eso pues nos da un cierto lugar, ¿no? En el mundo del teatro. Sin embargo, creo que también esta virtud puede ser el gran defecto también del teatro mexicano, que se vuelva un teatro que sea demasiado, ¿cómo decirlo?, hecho, ¿cuál sería la palabra para no regarla aquí el tepache? Pues por dinero, ¿no? O sea, que gira todo en torno al dinero y o sea, por ejemplo, las becas, ¿no? O sea, el sistema de becas aquí en México, ¿no? Del FONCA y todo esto, creo que también ha generado una serie híjole, pues de desviaciones en cuanto al teatro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues ya se hace teatro por cumplir con el FONCA, ¿no? O sea, se hace teatro por eso. Y a veces nos preguntamos, o sea, por ejemplo, teatro brujo, ¿no? O sea, nosotros, cada obra, pues nos cuesta pues, un año mínimo hacerla, ¿no? Porque pues desde que la piensas hasta que la haces y todo lo que tiene que suceder, pues sí, o sea, es algo fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar en ya una estructura en donde tienes que hacer como una obra cada mes, ¿no? O algo así, creo que también se vuelve ya, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Entonces yo creo que esa es la cuestión que tiene. Y obviamente lo que hay en Latinoamérica, lo que he podido yo ver,
es también pues esta idea de los grupos, por un lado, ¿no? Todavía hay esa utopía de pensar en los grupos, ¿no? Y pues obviamente ahorita pues la idea de que el teatro no está necesariamente en los edificios de teatro, sino también en las casas y todo, como recién estaba pasando, ¿no? Como en El Hormiguero y todo este tipo de lugares independientes que se abren a otro tipo de producción y todo. Entonces, nosotros creemos más en ese tipo de teatro, en el teatro que se puede mover, que se puede adaptar y que es menos de las grandes estas producciones, ¿no? Ese sí sería como mi forma de verlo. Nos dijiste de cómo has pasado por todos estos lugares de circo y teatro y todas estas cuestiones. ¿Qué papel dirías que ocupa la docencia en tu vida? Pues como también lo pudimos pues hablar desde las asesorías físicas, pues yo doy clase. O sea, desde ahí comparto contenidos. O sea, es algo que también yo en mi vida he tratado de hacer, pues no dejar de estudiar. O sea, aparte de la carrera de teatro, pues obviamente muchos talleres, todos los talleres que puedo tomar, los tomé, danza, tal. Entonces, lógicamente, me fui nutriendo mucho. También estuve un año en el CEFAC, esto no lo confesé, pero ya llegó el momento de las confesiones. Estuve un año en el CEFAC, que es era el Centro Formación Actoral de TV Azteca, ¿no? Ahí tuve oportunidad de tomar clases con Raúl Quintanilla e incluso ahí tuve la oportunidad de tomar clases un poquito con Héctor Mendoza. Entonces, sí me la he pasado como... Y luego, aparte de todo, como si no me hubiera sabido la lección, hice el colegio de literatura, o sea, hice la de literatura dramática y teatro. Y todavía como que no me termino de saber cómo es la cosa. Entonces, eso creo que también me ha permitido, pues siempre también tener algo que compartir, ¿no? Tener ejercicios, dinámicas, tal. Entonces, siempre he estado dando clase, prácticamente. Y obviamente, pues también dar clase en el colegio sí es un privilegio para mí, es un honor y una misión también, ¿no? Entonces, eso es para mí también encontrarme con el teatro universitario y decir, no, pues es que ese es el tipo de teatro también que me gusta, el teatro que se hace en el ámbito universitario, porque justamente es la primera trinchera en donde transformamos el teatro, ¿no? En ustedes, en lo que les damos a ustedes, estamos también fincando cómo vemos el teatro, cómo queremos que el teatro sea, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho extirpar la banalidad, ¿no? O sea, tratar de que sí sea un hecho en donde sí creamos que a través del teatro o del arte podemos crear el mundo. O sea, sí más de utopías, ¿no? Menos de la idea de, pues, negocio, ¿no? O sea, porque es importante también esa idea, o sea, hay que comer de esto tiene que venderse, tiene que distribuirse, tiene que difundirse, ¿no? Y tiene que pasar por toda, o sea, y Teatro Brujo lo que nos permite a nosotros, pues, es pues, hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces, nada más, la docencia, pues sí, ha sido parte de mi vida. Muchas veces, o sea, también esto de asesoría física, de la dirección de circo y de la docencia, a veces son cosas que yo no busqué y me vinieron a buscar a mí. También eso pasa, ¿no? Hay veces en que el arte escénico te dice, te necesitamos para esto, y tú ni siquiera te dabas cuenta. Me gustaría cerrar con la pregunta de, ¿quién es Bruno? Ah, caray. ¿Cómo que quién es? Claro, esa es la pregunta más difícil, Gustavo. Pues sí, o sea, soy una persona de teatro que decidí hacer teatro y no salirme de ahí, quedar ahí, es lo que hago, es lo que me gusta y pues mi vida y el teatro están plenamente relacionadas porque pues evidentemente
vivo con mi grupo de teatro. Entonces, pues no sé hacer otra cosa, es lo que me veo haciendo todo el tiempo. Entonces, quizás sería la forma de definirme, ¿no? Principalmente, ¿no? Porque yo he decidido eso, yo he decidido dedicarme al teatro y todo. Y en todas sus formas, ¿no? Porque ahorita pues está cambiando. Ahorita está cambiando, ha cambiado lo que está pasando, no sabemos cómo va a volver a ser, pero de todas maneras creo que el teatro seguirá, ¿no? Seguirá, sobrevivirá, porque la expresión humana es necesaria, ¿no? Es fundamental, es natural, ¿no? Entonces eso seguirá. Entonces eso me define principalmente, creo, el teatro. Y pues sí, soy un poquito rebelde y tengo ideas medio raras ahí de antisistema, pero pues el teatro es el que me permite canalizar quizás eso que quisiera decir, ¿no? O sea, creo que también me definiría como que pues tengo algo que decir y pareciera ser que sí hay algunos oídos que quisieran escuchar eso. ¿Para qué materia es, dicen? Esto es para historia del arte teatral mexicano siglo XX, bueno, contemporáneo, siglo XX-XXI. Ah, ¿es con Bulle? Con Sí. Bullegoiri, sí, Ah, ok. sí. Yo también hice el mío, pero lo hice de Fernando de Martínez Monroy.